Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es controversia debido al pesebre, Belén o nacimiento instalado en el Vaticano. Así es, el Vaticano ha sido ridiculizado por su Belén cómicamente horrible con las figuras comparadas con Darth Vader o extraterrestres. 20 figuras de cerámica, 20 estatuas fueron instaladas en la Plaza de San Pedro por funcionarios este viernes e incluyen a un astronauta y un personaje que lleva un casco de guerrero con calavera. En un artículo crítico del diario católico The Catholic Herald titulado La guardería de ciencia ficción embarazosa del Vaticano, un escritor lo calificó al pesebre de cómicamente horrible. El Vaticano utiliza un Belén, un pesebre, un nacimiento diferente cada año, generalmente donado por pueblos o artistas. La exhibición modernista de este año fue creada entre 1965 y 1975 por estudiantes y maestros en Castelli, una ciudad italiana famosa por la cerámica. La creación de estas imágenes se basó en antiguas técnicas cerámicas que se utilizaban en la zona. Los italianos tradicionalmente agregan un personaje nuevo a sus belenes o nacimientos o pesebres para representar un evento de actualidad. Las figuras se exhibieron originalmente en 1965, luego en Roma en 1970, antes de que hicieran una gira mundial visitando Jerusalén, Belén y Tel Aviv. Desde los años 70, las figuras, que formaban parte de un conjunto de 54, se conservan en el Instituto de Arte del Estado de Castelli debido a los daños sufridos durante la gira mundial. Las figuras que están actualmente en el Vaticano se encuentran en un escenario minimalista, sin cabaña, árboles u otros elementos de fondo que normalmente caracterizan a los pesebres. La reacción en línea ha sido en su mayoría negativa y la gente calificó este Belén o nacimiento de horrible, una vergüenza y una burla del nacimiento de Jesucristo. Y por ejemplo, una funcionaria de la ciudad de Roma, Anna Francesca Socchi, mencionó: ¿por qué un astronauta? Realmente no entiendo lo que está pasando. La figura del astronauta fue creada para ser destinada a ser un reflejo del año en que se hizo el modelo, justo después del alunizaje en 1969. Sin embargo, muchos han criticado y reaccionado con fuerza ante la colocación de estas imágenes. Y es que al parecer el Vaticano no pudo escoger un peor momento, un peor año para colocar estas imágenes. Si 2020 hubiera sido un año cualquiera, tal vez la gente no hubiera reaccionado de forma tan negativa, pero el hecho de colocar estas imágenes, pudiendo haber colocado otras más tradicionales o menos controvertidas, sin duda generará suspicacias y más de un teórico de la conspiración encontrará mensajes ocultos en la presencia de estas imágenes. Consideremos que 2020, a pesar de haber sido un año bastante malo en muchos aspectos, sin embargo en el tema del espacio, en el tema espacial, ha sido un año relevante. Se han hecho grandes progresos en lo que respecta a los viajes al espacio. Elon Musk ha perseverado en sus esfuerzos para llegar a Marte. Los chinos ya llegaron a la Luna e incluso desplegaron su bandera en ella recientemente. Y aunque Donald Trump ya se va, uno de los legados que deja es la Fuerza Espacial. Así es, esa fuerza militar que queda dentro de la Fuerza Aérea para proteger a América, a Estados Unidos de América, de cualquier enemigo en el espacio. Así que bueno, la presencia de este astronauta, de estas figuras en el pesebre, en el nacimiento de este año en el Vaticano, podría ser interpretado como un simbolismo, una señal, un mensaje silencioso respecto a eventos futuros que inician en 2021. Pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿La colocación de estas imágenes en el Vaticano fue simplemente una elección de estilo, de gusto, una cuestión estética? ¿A alguien le parecieron bonitas y decidió colocarlas? ¿O bien se trata de una especie de mensaje oculto? Debemos recordar que pesebres o nacimientos anteriores en el Vaticano han sido en cierta forma temáticos. Por ejemplo, un pesebre anterior tenía un barco roto, el cual representaba la difícil situación de los refugiados o de los inmigrantes. En fin, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.